Gracias. Perfecto. Bueno, lo curioso de lo que has contado es que además lo de la ropa lo empecé con 14 años y tenía que hacerlo con el nombre de mi padre porque yo era menor de edad y no podía hacerlo, como dato curioso. Bueno, yo vengo a hablar de tecnología dentro del ámbito de marketing de influencers y sobre todo quiero haceros pensar un poco, ¿no? Lo primero que voy a comentar es ¿a cuántos de vosotros habéis visto el caso de la influencer esta Ari, americana, con 2,5 millones de seguidores, que solo ha vendido 36 camisetas? No sé a vosotros, pero a mí me la han pasado por 50 sitios diferentes. ¿Hay alguien que no haya escuchado de este caso en las últimas semanas? ¿Sí? ¿2, 3 personas? Bueno, lo cuento brevemente. Básicamente ha salido en muchos medios la noticia de una influencer que con 2,5 millones de seguidores lanzó su propia marca de ropa y solo ha conseguido vender 36 camisetas, ¿no? Con lo cual estaba muy decepcionada, publicó un post diciendo de que bueno, sus amigas no le habían ayudado porque pensaban que también iban a publicar cuando ella sacara su línea de ropa, como ya lo había hecho en el pasado, etcétera. El caso es que se ha hecho mucho eco de la noticia y se ha cuestionado mucho realmente si el influencer marketing sirve para vender, si es todo humo, qué hay detrás de los influencers, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco de lo que quiero comentar, en este caso en concreto, para que pensemos, cuáles han sido los fallos que hubo en esta acción de Ari, ¿no? Si realmente pensamos cuando queremos hacer una campaña de publicidad, lo que tenemos que tener claro es que no simplemente vale con poner un anuncio en Google, vamos a empezar a vender como churros, sino aquí todos tendríamos empresas exitosas facturando millones de euros y todo sería muy fácil. ¿Por qué pensamos que cuando hacemos una campaña de marketing de influencers va a ser diferente? Simplemente porque lo van a ver 2 millones de personas, 1 millón de personas. Al final tiene que haber una estrategia detrás y aquí es muy importante, pues al final también por eso existen las agencias, ¿no? Que haya una labor detrás de una estrategia de cuál es el producto, si el producto encaja con el mercado, cuál es la estrategia que queremos hacer de publicidad para impactar a qué público objetivo y de qué manera. Entonces, hay que analizar cada uno de esos procesos. Yo obviamente no me voy a meter en la parte de negocio, en la que también hubieron muchos fallos en esta marca de ropa, ¿no? Pero sí más quizás un poco en la parte de tecnología, para que veáis la importancia que tiene el tener coherencia a la hora de hacer una campaña de este tipo. Si tenemos en cuenta la parte de engagement rate, toll rate, seguidores, de dónde es la audiencia y seguidores falsos, al final lo que nos interesa saber, ¿no? Un poco es de dónde es la audiencia de los perfiles que vamos a utilizar para una campaña determinada, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Pues con tecnología. Luego explicaremos cómo. Y quiero que tengáis muy en mente y hacer mucho hincapié en la parte de tecnología porque seguimos viendo marcas que, aunque parezca increíble, quieren hacer campañas de marketing con influencers sin utilizar tecnología alguna. Y luego la realidad es que si pensamos gastar presupuesto en otra campaña de display o en otro canal de marketing digital, no se nos pasa ni por la cabeza el hacer esa campaña sin utilizar tecnología. Sin embargo, cuando vamos a influencer marketing, cada vez menos, pero aún seguimos viendo casos nosotros que se hacen campañas de este tipo, ¿no? Entonces, es muy importante saber dónde está, por supuesto, la audiencia y también muy importante saber cuál es el rango de edad de esa audiencia, ¿no? Si yo quiero hacer una campaña orientada a perfiles de más de 25 años, pues es lógico que a mí me interese saber la audiencia de ese influencer. Y voy un paso más allá, ya no nos vale simplemente con saber la audiencia que ese perfil va a tener en Instagram analizada, porque Instagram sabéis que os da los datos de la audiencia sobre el total de la audiencia, no sobre la audiencia que va a ver el contenido de manera orgánica. Otro caso muy distinto es si luego vamos a hacer inversión también complementaria a través de social media ads para llegar a ese público, ¿de acuerdo? Nosotros vamos un paso más allá y lo que queremos es analizar la audiencia que realmente va a ver el contenido de manera orgánica. Y otro paso más allá, al final esta audiencia tiene que ser limpia, porque si tú simplemente analizas la audiencia sin meterte a fondo a analizar los perfiles, luego te das cuenta que cuando analizas esa audiencia, realmente puedes tener una quinta parte de esos perfiles que sean perfiles falsos, con lo cual te puede desvirtuar mucho las predicciones que tú tenías al principio antes de realizar una campaña. De ahí la importancia de utilizar la tecnología desde el principio. Por supuesto, la parte del engagement rate, el toll rate, hay métricas muy importantes que ya han comentado anteriormente. Al final lo que pretendemos con la tecnología es que la estrategia sea coherente y que la inversión que vayamos a hacer tenga un retorno. ¿Qué es lo que nos interesa saber? ¿Cuántos impactos de calidad va a tener ese contenido?
a qué audiencia voy a llegar, cuánto alcance voy a tener, quién es la gente que realmente está viendo el contenido, ¿de acuerdo? Si pensamos en un funnel de conversión, al final, como siempre se está comentando que la parte de influencer marketing está en una parte muy top en el funnel, en la parte de awareness, pero no hay que olvidar que al final esta campaña de influencer marketing tiene que seguir una estrategia. Es decir, si yo simplemente hago una campaña de awareness, pues no va a tener un resultado muy óptimo. Pero ocurre lo mismo si quiero orientar todas las campañas a performance. Tampoco va a tener un resultado óptimo. ¿Por qué? Porque al final tenemos que tener claro que dentro del funnel interesa ir tocando todas las etapas de manera que vayamos guiando al usuario hasta la etapa final, que es la de compra, que es la que nos interesa, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos ayuda la tecnología a analizar todas estas fases dentro de las etapas del funnel de conversión, los perfiles, etcétera? Si imaginamos que las burbujas en este caso es una sombra a la cual nosotros no podemos acceder de manera manual, sí que es verdad que nos interesa saber cuál es el influencer que mejor va a encajar en un público objetivo determinado, ¿de acuerdo? En este caso, por supuesto, es el del medio. Pero al final, lo complicado es saber sin tecnología cuál es el influencer correcto. Ya no vale con pedirle las métricas al influencer. Ya no vale con que te pasen unas métricas falsas a través de Instagram, ¿no? Tenemos que ir un paso más allá con métricas ya auditadas, reales y de parte de una empresa que sea totalmente objetiva y no tenga preferencia por utilizar unos influencers u otros. Por supuesto que esto seguro que lo conocéis, hay muchas herramientas de computer vision, inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes, de objetos. Las grandes tecnológicas se han gastado miles de millones en desarrollar tecnología para analizar objetos en imágenes, edades de personas. Seguro que habéis visto hace unos meses cuando salió el 10 Years Challenge, ¿no? Que todo el mundo compartiendo en redes sociales fotos de hace 10 años y ahora. Bueno, pues no sé si visteis las noticias que decían que habría sido alguna de las empresas tecnológicas con el fin de analizar cómo envejecía la gente a lo largo de 10 años, ¿no? Un poco para entrenar esta parte de algoritmos. Luego la parte de Machine Learning también sirve precisamente para esto, ¿no? Para el análisis de edades, etcétera, pero también nos puede valer para muchas más cosas. En nuestro caso también para analizar qué influencers van a funcionar mejor en performance, qué rendimiento van a tener unos influencers respecto a otros dependiendo de X variables. Ya qué influencer debería cobrar este precio o cuánto debería cobrar este otro dependiendo del resultado que podemos obtener del perfil. Y por supuesto toda la parte de análisis sentimental, procesamiento del lenguaje natural, etcétera. Esto es algo que es imposible hacerlo a mano, simplemente es imposible. Por eso nos tenemos que basar en empresas tecnológicas para realmente sacar el máximo partido de nuestras campañas y de nuestras inversiones. Como comentaba antes, dentro de la parte del embudo de conversión, si tenemos la parte de influencer marketing en el top funnel, ¿por qué olvidarnos de la parte de social media ads? Al final, como os comentaba, hay que ir tocando al usuario en todas las etapas. ¿Por qué tenemos que gastar toda la inversión simplemente en influencer marketing y no hacer una parte complementaria con social media ads? Tiene sentido, ¿no? Si no, no existiría el retargeting. Si fuera todo tan sencillo, haríamos 2 publicaciones, 10 millones de audiencia, sin segmentación alguna, y directamente venderíamos todo. No existiría el retargeting ni siquiera, ¿no? Para nosotros esta parte es muy importante y es clave. ¿Por qué? Porque al final esa parte de retargeting lo que te hace es pues, que puedas perseguir al usuario en sus redes sociales. Ya no simplemente que tú hagas una campaña directamente en social media ads sin acompañarle a influencer marketing, porque es publicidad mucho más intrusiva cuando a ti te sale un anuncio de una marca que no has visto, que sin embargo, si yo he visto una publicación de un influencer, me he metido en la web, me han metido la cookie, luego me sale el retargeting y ya reconozco la marca porque lo he visto anteriormente en un perfil que yo sigo, ¿de acuerdo? De ahí que tenga que ser todo muy complementario. Y el efecto multiplicador que se puede conseguir con esta parte de inversión en social media ads. Nosotros, de hecho, lanzamos los ads integrados dentro de las campañas de influencer marketing. Somos la primera empresa tecnológica en hacerlo, precisamente para eso, para ser capaces de hacer campañas con retargeting y además estamos añadiendo también estrategias de performance. Porque nosotros pensamos que la estrategia tiene que ser global. No vale simplemente con quedarse en hacer la campaña de marketing con influencers, no vale simplemente con hacer la campaña en social media. Tiene que estar todo junto y tiene que seguir un mismo objetivo, un mismo camino. ¿De acuerdo? Al final, para nosotros hay algo muy clave, que todo lo que se pueda ofrecer se tiene que poder medir. Si no se puede medir, no se puede mejorar, con lo cual no nos vale para nada.
Y en la medida de lo posible que se puedan automatizar procesos, que básicamente eso se traduce en un mayor retorno de la inversión al cliente porque hay menos costes. ¿De acuerdo? Y hay una parte muy importante que ya no es solo se habla muchas veces de la tecnología a la hora de medir resultados, ¿no? De tener un reporting con un montón de KPIs, con un montón de métricas que sean útiles para saber si la campaña ha funcionado bien o mal. Pero hay una parte también muy importante, que es la parte de predicción, de planificación. Es decir, como veis aquí en la parte izquierda, ¿cuál es el retorno que yo voy a obtener de una campaña con una inversión determinada? ¿A qué audiencia voy a llegar? ¿Y qué certeza tengo de que eso se vaya a cumplir? Es decir, si yo quiero hacer una campaña en display dentro de Influencer Marketing, ¿qué viewability van a tener esos vídeos? ¿A qué audiencia voy a llegar? ¿Qué garantías tengo de que esas métricas sean reales? Etcétera. Esto es clave porque al final te permite tomar decisiones de una manera más rápida y con un menor riesgo. Siempre y cuando se cumplan estas métricas, al final lo que permite es que cada vez, un poco lo que todos queremos aquí, la mayoría de nosotros, venga más inversión a la parte de Influencer Marketing, que cada vez los presupuestos en Influencer Marketing sean mayores. Entonces, esta parte de tecnología también es clave para esta parte de planificación, no solo para la parte de reporting. Quedaos con esto en mente porque es bastante importante el tener información antes de desembolsar ni siquiera un euro de cómo va a funcionar la campaña. Si todos supiéramos que si metemos un euro en un canal determinado nos produce 5 euros de retorno, todo sería mucho más sencillo, ¿no? Y por supuesto, bueno, nosotros trabajamos con los mejores en cuanto a tecnología, toda la tecnología es propia. De hecho, hemos sido una de las 3 empresas que estuvo presentando en el Amazon Web Service en el evento anual que hacen en España. Fuimos una de las 3 empresas españolas porque utilizamos todas sus últimas tecnologías y básicamente lo que utilizamos es trabajar con las empresas más grandes en cuanto a tecnología, como son Amazon, Microsoft, IBM, etcétera, y nosotros desarrollar nuestra propia tecnología, para así complementarlo todo y que realmente tengamos un producto diferenciador y, lo más importante, que seamos capaces de dar un retorno de inversión positivo en todas las campañas que realizamos. Gracias.